One, two, three, four. Move it! Yeah. Muy buenas tardes. Bueno, desde las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hoy tenemos en continuación con lo que es el ciclo de videoconferencias de este Colegio Nacional. Bueno, pues hoy tenemos el agrado de recibir a una de nuestras consentidas y que además es miembro activa de la Academia Nacional Mexicana de Odontología Restauradora, con un tema totalmente innovador, poco conocido por el gremio, y que bueno, pues hoy nos viene a compartir la maestra Roselena Gómez Soto. Rosy, pues bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí y regresar con ustedes a ver cosas de lo último que hay, ¿no? Para el trabajo odontológico más que nada. Sí, he de comentarles rápidamente, la maestra Roselena, bueno, pues tiene una trayectoria en lo que es el área de la salud. Ella es cirujano dentista, es licenciada también en enfermería, tiene maestrías en ciencias penales, forense, y bueno, pues hoy por hoy la tenemos como una certificada en el tema que hoy nos invita, que es hablar de terapia neural, y en este caso aplicado al área de la odontología. Así claro. Es una parte, es una rama de la terapia neural. El cuerpo está comunicado por el sistema vegetativo y principalmente los órganos dentarios tienen mucho que hablar de todo el cuerpo y a veces no sabemos cuando se daña o cuando se coloca un metal en boca, no sabemos qué es lo que está sucediendo en el cuerpo y a veces suceden pues situaciones que van alterando el cuerpo sin saber que lo que colocó el odontólogo de alguna manera tiene una comunicación directa para esa lesión. Bien, pues desconocemos muchas cosas todavía hoy por hoy en este siglo XXI, ¿verdad? Sí, Rosy, claro. bueno, pues por eso pues estamos ávidos de querer saber todo esto que nos platicas a grandes rasgos, pero que bueno, ahorita nos lo vas a compartir. Claro. Y bueno, pues son de las ciencias venideras, ¿no? De De este lo nuevo nuevo. milenio, que nosotros como cirujanos estamos obligados a conocer y manejar y poner en práctica. Rosy, bueno, pues vamos a pedirte que pases a la siguiente lugar para que Claro. nos compartas ese conocimiento, un poco de lo mucho que tienes que. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que es la terapia odontoneurofocal. Deriva básicamente de la terapia neural. La terapia neural es una terapia que se basa en la lectura de puntos, de meridianos de la acupuntura china y también de los puntos gatillos. Vamos a trabajar sobre lo que se refiere al sistema nervioso vegetativo. La terapia odontoneurofocal nace en 1958 con los estudios que hace el doctor Ernest Adler. Este doctor básicamente se empieza a hacer investigaciones junto con la odontología y lo que se refiere a toda esta de asuntos de la electropuntura y la acupuntura. Él tenía estas investigaciones y empieza a ver que hay conexiones. Cada órgano dentario le colocó una aguja para ver qué electromotividad daba y qué relación tenía con cada órgano. Así hizo él una tabla
una tabla que maneja él y que da la electroactividad en cada órgano. Él utiliza los términos de suceso neural o suceso focal porque está básicamente dirigido a cada órgano dentario. Este tipo de terapias, como su nombre lo dice, odontoneurofocal, está dirigida única y exclusivamente a los órganos dentarios y toda la relación que hay en el cuerpo humano con cada órgano dentario. Su principal manejo está dentro de los campos de interferencia o los campos de irritación, que dentro del cuerpo son todas aquellas heridas quirúrgicas o cicatrices que el cuerpo tiene. Esto se vuelve un campo de interferencia de todo el sistema vegetativo, donde a lo mejor hubo un corte neural. Asimismo, dentro de los órganos dentarios, pues encontramos el bloqueo en aquellos dientes que tienen un trabajo dental, llámese obturación, llámese endodoncia, llámese colocación de metales, por ejemplo, una terapia de ortodoncia, pues son metales en boca y están causando una interferencia por la irritación de metales. Sabemos que todos los metales causan oxidación y más en boca porque están en presencia de líquidos. Entonces, los órganos dentarios están manejados directamente por este sistema vegetativo. ¿Qué es este sistema vegetativo? Pues es el que nos permite todo: caminar, hablar, despertarnos, comer, y tiene una relación directa con todo el cuerpo humano. Asimismo, los órganos dentarios están directamente relacionados con todos los órganos y con toda la piel. Aquí se mide dentro de la terapia neural los dermatomos, que es toda la estructura del sistema nervioso que nace desde el cerebro y la médula espinal y que va abrazando a todo el cuerpo por medio de estos nervios. Asimismo, las ramas que nacen de cabeza y cuello y principalmente de los ganglios mayores, por ejemplo el ganglio de Gasser y todas sus ramas, o el nervio trigeminal y todas sus ramas. Bueno, es una conexión directa, pero no, los órganos dentarios no están aislados y no son básicamente que estén ahí nada más colocados y tienen sus raíces nerviosas y ya. No, cada órgano dentario tiene una comunicación directa con un órgano. A este proceso se le llama teoría de sistemas, todo lo que va a estar relacionado con el órgano dentario y con todos los órganos vitales que hay en el cuerpo. Esta comunicación se hace a base de reacciones que hay dentro del cuerpo y que tenemos que buscar cuáles son estos campos de interferencia. Cualquier dolor, cualquier inflamación, cualquier temperatura y hasta la depresión son campos irritativos o de interferencia que debemos de saber en dónde están localizados principalmente y dónde podemos nosotros localizarlos. Cuando nosotros estamos haciendo la terapia odontoneurofocal, pues podemos ver a veces qué irritación o qué comunicación está dando principalmente con algún órgano vital. Por poner un ejemplo, si hay abscesos dentro de los incisivos o cualquier diente anterior, tiene una relación directa con el riñón o con la vejiga. Y a veces si le decimos al paciente si tiene algún problema renal o algún problema de vías urinarias, resulta que si no somos magos, lo que pasa es que es una conexión.
Decía mi maestro de terapia neural que el odontólogo tiene todo el control del cuerpo humano, nada más que lo desconocemos. Entonces, esta terapia de 1958 para acá, pues tiene muy poquito auge, pero eso no quiere decir que no exista, que no haya estos estudios. Claro que los hay, y entonces hay una relación directa. Aquí, así a grosso modo, hay algunos ejemplos. El ojo depende del hígado directamente. Cuando hay problemas de hígado, hay problemas de los ojos, y los ojos están relacionados directamente con los caninos. El oído que vemos ahí, pues nos refiere que es del órgano más interno y más femenino, que es el riñón, y el riñón tiene una relación directa con los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Vemos ahí también a los pulmones, el corazón, todos los órganos dentarios tienen una relación directa exclusivamente con órganos vitales. Dentro de la terapia de medicina china, la filosofía china nos marca una teoría de los 5 elementos, y estos 5 elementos están directamente con los órganos vitales, que es corazón, vaso, es pulmón, el riñón y el hígado. Estos 5 órganos vitales, pues igual tiene un comando dentro de la cavidad bucal para estos 5 órganos vitales. De ellos dependen otros órganos, pero la relación directa de estos órganos vitales, que son comandos, tienen sus órganos secundarios, tienen sus órganos que los van a secundar. Entonces, al estar tratando o curando los órganos dentarios, tienen una relación directa. Por ejemplo, el corazón tiene una relación directa con el tercer molar, que terriblemente, pues en las facultades nos piden, cuando estamos estudiando, que hagamos extracción del tercer molar, y terriblemente a veces pues no tienen ninguna otra patología más que estar erupcionados, y de todas maneras los sacamos para cumplir nosotros con una práctica que nos piden los maestros, y resulta que estamos atacando de alguna manera indirectamente el corazón y parte del cerebro, porque el cerebro depende del corazón. Entonces estos terceros molares dependen mucho del corazón, están íntimamente relacionados. Se dice que cuando se hace una extracción se apaga una zona del cerebro. Nosotros estamos para evitar todo esto, y si no hay otra cosa que hacer, haremos la extracción, y después en esa cicatriz, que se vuelve un campo de interferencia, debemos de activarlo para que esa zona se reactive. Estos focos y estos campos de interferencia que se encuentran dentro de la boca, y sabemos que en la mayoría de los pacientes, pues casi todos tienen patología bucal, y nosotros estamos para tratarla. ¿Y qué más que ustedes activen cada órgano dentario con la terapia odontoneurofocal? Este tipo de terapia no es otra cosa más que la activación celular por órgano dentario. Puede ser en general o puede ser exclusiva en el área donde se esté trabajando. Tiene estos focos o estos campos de interferencia, pues son los que dan alguna alteración a los órganos básicos o a los órganos que son complementarios. Muchas veces tiene una relación de un estreñimiento directamente con algunos órganos dentarios, y nosotros no lo sabemos. Aparte de la mala educación que tienen los pacientes o la mala alimentación, entonces esto se vuelve un círculo vicioso, y nosotros podemos coadyuvar con esto. Aquí podemos ver que
tanto la caries o la inflamación, la temperatura, porque a ver, hay inflamación, hay temperatura dentro de la cavidad, se vuelve un campo o un foco irritativo que es el que debemos tratar. Y muchas veces hay que tratar primero la zona que está inflamada e irritada y después trabajar el órgano dentario. Y que si vamos a realizar una obturación y se va a colocar en especial metales, pues estamos creando un foco irritativo, que es el que debemos de sanar. Como ya les dije, hay una relación directa entre los órganos dentarios y el cuerpo. Todas estas enfermedades sistémicas tienen una relación directa y exclusiva con los órganos vitales y a su vez con sus órganos secundarios. Y muchas veces hemos producido una iatropatogenia dentro de un órgano dentario y estamos alterando el sistema orgánico de ese individuo. Y entonces tenemos la facultad y la obligación de resarcir ese daño, asimismo de darle una mejoría al paciente con este tipo de terapia. Cualquier lesión que se haga dentro de un órgano dentario, dentro del parodonto, puede ser con esta terapia un coadyuvante a lo que esté haciendo. Nuestro paciente puede llegar con enfermedades sistémicas agregadas y este tipo de terapia va a coadyuvar a esas terapias. Se utiliza en este caso, puede ser la procaína simple al 1%, puede ser la lidocaína al 1% o al 2% simple, o puede ser la mepivacaína, que normalmente utiliza el odontólogo, aunque viene al 3%, nosotros sabemos que de antemano se utiliza una dosis muy pequeña. Cuando nosotros estamos bloqueando un nervio para hacer una anestesia, pues por lo regular el paciente habla de cartuchos, dice: el doctor me puso un cartucho y medio, o el doctor me puso un cartucho, o me puso 2 cartuchos. Cada cartucho tiene 1.8 milímetros y muchas veces no utilizamos todo el cartucho. En esta terapia, por poner un ejemplo, si utilizamos una jeringa de insulina que tiene 100 unidades, estamos colocando 20 unidades. ¿Qué es esto? Pues son 2 mililitros de lo que tiene realmente ese centímetro. Es un nada. Lo que vamos a activar es el sistema el vascular y el sistema vegetativo. Al ofrecer una mejor circulación, una mejor oxigenación dentro del cuerpo, pues va a favorecer que esa inflamación baje, que esa temperatura baje, que el edema baje, y que además al haber esa irrigación, bueno, pues entonces los microorganismos no se acumulen dentro del área, porque lo malo es que se acumulen. ¿Y por qué se acumulan? Pues porque no hay oxígeno dentro del área. Y principalmente, pues como sabemos, tenemos bacterias aerobias y anaerobias, y las anaerobias nos causan más daño porque atacan hueso, atacan la parte vascular, atacan el nervio, los músculos. Bueno, al haber irrigación, estas bacterias se van a movilizar porque no pueden vivir en esa área. Cualquier campo de interferencia, como podemos ver ahí, no es malo los nuevos tratamientos. Lo único que debemos de conocer es por qué llegan a existir alteraciones después de cualquier tratamiento. Y nosotros podemos dejar una boca óptima y hermosa con todos los tratamientos modernos, pero a lo mejor estamos dejando una lesión en el paciente que no sabe ni por qué. Y dice: bueno, yo me arreglé la boca y todo, y ahora
me salió un dolorcito por acá y no sabe ni por qué le sale. Bueno, pues es que estamos generando campos irritativos dentro de la cavidad bucal. Y todos estos campos causan una interferencia donde el electromagnetismo que tiene el cuerpo para movilizar todos los órganos o para hacer una función circulatoria adecuada, la está bloqueando. Entonces todo esto que estamos colocando en boca, pues bien se puede poner unas dosis, tanto por vestibular o por lingual o por el área palatina, a la altura de las raíces de cada órgano dentario y activar esa zona celularmente. Lo que vamos a hacer es quitar el campo de interferencia. ¿En cuánto tiempo? Va a depender de cada paciente, como en todo. Ningún paciente es igual y no podemos decir, sí, yo te lo quito en 2 sesiones o yo te lo quito en 10 sesiones. Depende de cada paciente y depende de la patología agregada que trae nuestro paciente. Hay muchísimas fuentes que nos hablan de los órganos dentarios, de cómo se identifica las caries de acuerdo a la lesión o lo que abarca, de los tratamientos, de la restauración, de todo, de la rehabilitación y todo lo que tiene que ver con el organismo, pero lo vemos aislado. Y lo que hace la terapia neural y la terapia odontoneurofocal es reunir todo esto para que por medio de un tratamiento de odontoneurofocal y de terapia neural sea uno solo. Esto nos obliga a ver al paciente como un individuo holístico que abarca un todo, no nada más, como decían antes, el odontólogo nada más ve dientes y ya, y creen que ese es todo el tratamiento y no. O un médico pues nada más ve el oído porque es otorrino, ve oído y garganta. O el oftalmólogo nada más ve ojos. No, aquí es un todo. Tenemos que ver al paciente en su totalidad porque es un individuo que en su cuerpo humano está unido y está conectado con todo. Entonces vemos que hay desconocimiento de las conexiones que hay y nosotros de antemano sabemos que todas estas reacciones, tanto físicas, químicas y mecánicas, tienen una razón de ser y un porqué y además tienen una respuesta dentro del cuerpo. Como todos sabemos, mientras esté un ser vivo tiene una acción y una reacción y no porque tú le hagas una extracción a un órgano dentario, creas que no estás lesionando un órgano vital. Entonces, para conocer qué conexión hay entre un órgano vital y un órgano dentario, es necesario conocer la odontología odontoneurofocal. Cualquier alteración que presente el paciente tiene una relación directa con los órganos dentarios. Y dependiendo también de la calidad de vida y el cuidado que tenga el paciente, pues es también el éxito de un odontólogo que tanto dio de educación bucal, porque es muy importante, ¿no? Los órganos dentarios son básicamente la puerta de entrada de la salud y lo sabemos, de acuerdo a la alimentación que se tenga, de acuerdo a los cuidados que se tengan. Y esa relación, ¿qué afección tiene directa con los demás órganos o estructuras del cuerpo? Pueden ser estructuras óseas, pueden ser estructuras orgánicas, pero el órgano dentario tiene esta relación directa con todos y cada una de ellas. Aquí dentro de la terapia odontoneurofocal le llaman odontón. El doctor Adler le decía odontón, pues a todo ello que tiene relación con el órgano dentario dentro de su morfofisiología. Y para nosotros, pues es lo que nosotros trabajamos a diario. El pan nuestro de cada día, ¿no? Lo que es el trabajo directamente con la estructura dentaria, en donde está
de dónde nace, es el aparato de soporte, es la encía, es el hueso alveolar, es su componente vascular y nervioso. Todo esto tiene incluido un órgano dentario y lo vemos como una generalidad, y no hasta ahí termina nuestro trabajo, sino qué conexión tiene directamente neural, porque nosotros somos individuos corrientes, nosotros trabajamos con la electricidad dentro del cuerpo y es lo que hace que nos movamos, es lo que nos hace que reaccionemos. Cuando nos despertamos en la mañana, el sistema vegetativo es el que nos dice cómo debemos de voltearnos para levantarnos, y depende mucho de los órganos dentarios. Nos dice cómo debemos de tomar agua y qué reacciones va a haber. Entonces, nosotros somos seres electromagnéticos, por eso somos corrientes, nos manejamos por la electricidad que tiene el cuerpo, y todas las conexiones de las neuronas son por medio de electricidad. Y entonces esta electricidad hay que buscarla dentro del cuerpo, y qué conexión tiene directamente entre la columna vertebral, todas sus raíces que salen, y directamente los órganos dentarios. Entonces, por eso el odontólogo, decía mi maestro Jaime Zabaleta, que era muy importante el odontólogo porque tenía el control de todo el cuerpo sin saberlo, y que a él le preocupaba mucho que un odontólogo no conocía realmente el cuerpo, y al estar trabajando con un órgano dentario debería de conocer qué es lo que va a pasar en ese órgano dentario. Y hay pacientes, y ustedes lo saben, que ya le trabajé los molares y vuelve y otra vez, pues ¿qué pasa? Y ya le cambié la obturación y ya le hice endodoncia, pero no hemos visto directamente qué sucede en el pulmón, y resulta que ese paciente nos viene y dejó de venir a la cita porque tenía bronquitis, y después viene a la cita pero tiene tos, y después no viene a la cita porque tiene gripa. Es un órgano que está conectado, los molares, directamente con el área respiratoria, con el sistema respiratorio. Entonces, sería muy bueno que ustedes empezaran a hacer un análisis entre los órganos dentarios y los órganos básicos, y qué patología viene, en qué patología está presentando nuestro paciente. Este es un odontón. Para la terapia odontoneurofocal es un odontón, y si ustedes lo ven, pues es con lo que uno trabaja. Todo el mundo sabe cuál es el canal pulpar, y todo el mundo sabe qué es el periodonto, etcétera. Esto para el doctor Adler, dentro de su tabla que hace, pues es el manejo de la estructura anatómica de un órgano dentario. Esto es a lo que él le llama odontón. Dentro de esta terapia, que es la terapia odontoneurofocal, o también le llaman odontología biológica, se manejan 3 niveles. El primer nivel es el nivel orgánico, con todas sus estructuras, sin dejar afuera los sistemas y aparatos de un humano. Entonces, aparte de trabajar células, tejidos, órganos, como va acrecentándose esta formación de células, nos hacen sistemas y aparatos. Bueno, este nivel orgánico nos sirve para palpar todo lo que esté al alcance del médico, del odontólogo, para medir. Tienen una manera de medir su electricidad, porque cada órgano dentario también da una medida eléctrica, y para saber en qué situación se encuentran y qué diagnóstico vamos a presentar de acuerdo a la reacción
por patología que tenga el diente, y llamemos patología algo que siempre está atacando al órgano dentario, pues es la caries dental. Y sabemos que la caries dental trae otras consecuencias, como una endocarditis bacteriana por el tipo de lactobacilos de que se trate. Pues esta relación se puede tratar a través de estos órganos dentarios y de estos bacterias. El segundo nivel es el funcional, aquí dentro de la odontología biológica, que también se le llama así, donde cada órgano y cada estructura tiene una función específica, pero si vemos más claramente, ya les había dicho que tanto los órganos anteriores, los incisivos anteriores, superiores e inferiores, tienen una relación directa con el órgano principal, que es el riñón. Pero hay que conocer que no nada más tenemos funciones y actividad eléctrica, también tenemos la parte emocional. Y la parte emocional, para estos dientes, la gente que tiene mucho miedo van a encontrar que tienen alteraciones en los incisivos. La emoción que rige dentro del riñón, pues es el miedo. A los caninos, pues tenemos esta relación directa con el hígado. Todos aquellos pacientes que tienen alteraciones en el hígado, tienen alguna alteración, ya sea en el órgano dentario o en el parodonto, dentro de los caninos. Y nos encontramos que es gente, ustedes pueden encontrar esta relación, que es una gente muy irónica, todo nada le cae, todo le causa irritación. Bueno, pues en estos pacientes, y casi siempre están alterados sus caninos. Los premolares tienen una relación directa con, entre otras cosas, con lo que es intestino grueso. La gente que tiene alteraciones o estreñimiento dentro de su aparato gastrointestinal, ustedes pueden darse una idea de que van a tener afección en estos premolares, sean superiores o inferiores, no importa, y que además tienen una relación directa con la familia también. El lado izquierdo depende del lado femenino de la mamá, y el lado izquierdo, y el lado derecho es la conexión directa con el padre, con las acciones y las relaciones sociales, y también los órganos dentarios tienen esta conexión. Podemos ver que los molares, primero y segundo molar, tienen una relación directa también con los pulmones. Y hay pacientes que pues son los órganos, desafortunadamente, que más se lesionan, los molares, tanto en los niños pequeños, muy pequeñitos, y así sucesivamente en adolescentes y adultos y en pacientes de la tercera edad. Lo primero que se lesiona son los molares, y los molares tienen una relación directa con la emoción de la tristeza. Y no es casualidad, pero son los órganos que más hay que reparar, y son los que tienen un daño directo con el pulmón. Y la gente, curiosamente, se enferma muy seguido de gripas, de tos, de bronquitis o cualquier afección respiratoria, pues tiene que ver mucho con estos molares. Y luego ya habíamos hablado directamente del tercer molar, que tiene una conexión directa tanto con el corazón como con el cerebro y el intestino delgado. Cuando hay mala absorción, hay una relación directa con estos órganos y hay alguna afección por ahí. Entonces, los dientes, como le llaman nuestros pacientes, hablan por sí solos, nada más que desconocemos
el diálogo que nos están dando. Toda la estructura del órgano dentario tiene una relación directa con estos órganos. Tenemos también el tercer nivel que le llamamos acá dentro de la odontología biológica, el nivel energético. Esto también de alguna manera es medible. Nosotros somos gente energética. El alimento que nosotros tomamos a diario pues nos causa un nivel de energía dentro del cuerpo, y dependiendo lo que se coma y cómo se coma, pues es el nivel de energía que vamos a tener. Adosado a esto está el sistema de emociones y qué emoción está presente en ese momento para que nos cause alguna alteración en el órgano dentario. Las emociones existen en todos los individuos. Nosotros somos seres emocionales y energéticos. Entonces, nosotros dependemos de la energía, de los alimentos, de la energía del aire, de la energía del agua, etcétera, de todas las energías para poder vivir. Entonces, este nivel energético dentro de la odontología biológica, pues, nos dice en qué estado o en qué situación se va a encontrar el órgano dentario o en general la cavidad bucal en cuanto a su humedad, en cuanto a su resequedad, que a la falta, por ejemplo, de saliva, pues va a haber una alteración del órgano dentario y es probable que tienda a carearse, porque entonces el esmalte no va a estar fuerte y cada estructura depende de un órgano y la salivación también depende de otro órgano. Aquí vamos a buscar los campos de interferencia que siempre hay, hasta cuando uno se muerde, está hablando y le entró en mala posición esa oclusión por estar hablando y se llega uno a morder el carrillo, el labio o la lengua, bueno, este se vuelve un campo de interferencia. Lo único que vamos a hacer es ayudarlo. Y dentro de los órganos dentarios restaurados con metales o que no esté un tratamiento completo como una endodoncia incompleta o infectada o el área infectada, las prótesis fijas, removibles, todas ellas causan un campo de interferencia dentro del cuerpo. Esto es lo que tenemos que detectar para que el nivel energético del paciente pues esté óptimo, porque esto es lo que principalmente va a causar alguna alteración en alguno de los sistemas o en algún órgano dentario. Entonces, todos los sistemas dentro del cuerpo también dependen de los órganos dentarios. No estamos aislados, somos un todo y estos órganos dentarios nos van a hablar. Nuevamente hablo de los incisivos. Por lo regular, los problemas de erección, por ejemplo, tienen una relación directa con los incisivos inferiores. Y no es que uno adivine o nos dice la paciente, es que no me puedo embarazar. Pues fíjense cómo trae sus órganos dentarios, van a ver que trae alteración ahí. Los pacientes de insuficiencia renal tienen alteración en el parodonto muy severa en los pacientes. Si nuestro paciente estamos viendo que tiene un parodonto, una parodontosis muy severa, pues tenemos que ver específicamente en qué órganos, y si le preguntamos qué enfermedad sistémica agregada tiene, nos vamos a dar cuenta que están alterados también esos sistemas o esos órganos y tienen la relación directa. Si nosotros empezamos a ayudar, porque esa es una terapia de coadyuva, o sea, va a auxiliar podemos ir ayudando a mejorar. Cuando se está haciendo esta terapia, la terapia neural y la terapia odontoneurofocal, pues
vamos a ayudar a ir disminuyendo la ingesta de estos medicamentos en cualquier paciente. Para este tipo de terapia, la terapia, ya podemos hablar de la odontología biológica o la odontoneurofocal, pues hay lo llamado foco. El foco es el área que está crónicamente alterada, que la vamos a encontrar en boca, y puede ser por muchas cosas, puede ser hasta por la presencia de aftas, que el paciente no puede hablar bien, no puede masticar porque molesta mucho. Bueno, es una afección localizada y se puede tratar también a distancia. ¿Qué es esto dentro de la cavidad bucal? A distancia es el órgano espejo. Esté presente o no esté presente, le pertenece a un área. Se puede tratar así y se puede tratar también con el área neural a donde corresponda. Los focos están localizados a nivel cefálico y la cabeza comanda a todo el organismo. Entonces, por eso decía el maestro y dice el doctor Adler que es más fácil que un odontólogo pueda saber y dar guía al paciente para que llevar a cabo o coadyuvar en los tratamientos sistémicos que tenga el paciente, ir dando una mejora. ¿Por qué? Nada más por el manejo odontológico. Hay veces que quitamos puntos de irrigación a distancia en el cuerpo y hay una mejora tanto en los órganos dentarios como en el órgano vital. Entonces a esto se le llama foco, hay que tratarlos. Producen una irritación y al producir modifican la naturaleza o el funcionamiento real de cada órgano vital y de cada órgano dentario. Entonces, por ejemplo, la mecánica masticatoria que encontramos en muchos pacientes que su relación óptima de oclusión no es buena y además cuando habla se desplazan esta articulación, bueno, pues podemos quitar ese foco de irritación y es necesario para la odontología odontoneurofocal, es necesario quitar los puntos de irritación para mejorar tanto la fonación como la masticación y como el foco irritativo principalmente. Todos los órganos dentarios tienen esta relación con los órganos vitales, pero además no hay que dejar de lado que tanto la lengua como los dientes, como las orejas, como la cabeza, los ojos, las palmas de las manos y las plantas de los pies son unos mapas, son mapeos que nosotros tenemos y muchas veces, a veces ustedes hacen una presión muy fuerte en cualquier zona, por ejemplo de la mano, y resulta que dicen, ay, ahí me duele. Pues si le duele, podemos abrir la cavidad bucal y a lo mejor hay ahí un campo irritativo. Los campos irritativos puede ser, el paciente muchas veces se los provoca. Recordemos que los palillos se inventaron para que el odontólogo tenga mucho trabajo, porque se vuelve un campo irritativo. Entonces el parodonto va a sufrir cada que usen ese palillo, aunque nosotros le decimos al paciente, cárguese su cepillo, dése una cepilladita rápida y quite la materia, pero no, vayan a los restaurantes y les encanta utilizar el palillo. ¿Por qué? Porque en las encías ese palillo produce un dolor exquisito. Así se llama. Ese dolor exquisito es que se están ahí hurgando y hurgando la encía y lógico la desprenden. Ese ya se volvió un campo irritativo. Entonces, apláudanle a los señores que elaboran los palillos, porque eso quiere decir que ustedes tienen trabajo. Que no se deberían de usar, no deberían ni de existir los palillos, pero bueno. Dentro de la odontología convencional, la que manejamos comúnmente,
Se le llama área de infección, donde hay una diseminación de bacterias. Para la odontología neurofocal es un punto de irritación o un foco. Y empieza desde un contacto prematuro, puede ser también un diente incluido, puede ser la presencia de metales, puede ser una lesión, una fractura tanto del esmalte o la dentina. Puede ser que un órgano dentario que hubo una pérdida de la obturación o una fractura de la obturación. Puede ser un órgano dentario extraído. A eso se le llama un foco, es un foco de irritación. Entonces, por ejemplo, aquí el órgano incluido, ustedes pueden ver que está abarcando una zona que no le corresponde, está causando dentro del sistema óseo, porque el paladar duro pertenece al sistema óseo, está causando un foco de irritación en ese hueso esponjoso. Dentro del sistema nervioso está causando una irritación porque está ocupando un área y además está desplazando los nervios que inervan esos órganos dentarios, los está desplazando de alguna manera. Y obviamente empezó a crecer ese órgano dentario y va haciendo que las demás estructuras se muevan. Entonces este es un foco irritativo, es lo que debemos de tratar. Todo lo que no esté en su lugar, pues es lo que debemos de eliminar. Y toda aquella lesión cariosa que haya no debe de estar ahí en un órgano dentario, entonces la debemos eliminar y además debemos de activar esa zona, de acuerdo al tratamiento de cada paciente. El campo interferente es cualquier elemento que altera el flujo normal de la información a través del organismo. La información es todo lo electromagnético que tiene el cuerpo y obviamente al colocar, por ejemplo, en este caso un implante, todo aquello que se hizo para colocar este poste causó una alteración en el flujo normal de esta información que tiene el órgano dentario. No es mala, son nuevas técnicas, pero entonces no dejemos afuera que debemos de regresarle de alguna manera el flujo eléctrico a ese órgano, porque entonces estamos alterando y se sigue esa alteración. Si se fijan ahí, bueno, pues es una fotografía que pudiéramos decir, está alterando directamente el área del riñón y el área urogenital. Entonces lo que debemos de activar y de darle nuevamente el flujo que debe de tener eléctrico y magnético ese órgano dentario. También tenemos los campos interferentes que surgen de una zona de despolarización. Esta zona es a lo que se refiere la falta de este impulso energético. Acá nosotros tratamos de dar actividad eléctrica y magnética al cuerpo. Cuando hay una pérdida eléctrica o una pérdida electromagnética, hay una alteración en el cuerpo. ¿Qué es esto? Todos los cuerpos, todos los individuos, tenemos ciertas bacterias que dicen que ayudan. Por ejemplo, la E. coli hasta cierto punto ayuda a mantener un organismo pues estable hasta cierto punto. Cuando hay una alteración o una proliferación de estas bacterias, van a causar una enfermedad. Al aumentarse estas bacterias, quiere decir que el campo electromagnético se perdió, el flujo ya no es el mismo, entonces estas bacterias se van a acumular en cierta zona.
empiezan con una inflamación y posteriormente con un edema. Cuando esas bacterias se disgregan, empieza a haber una sanación, y al haber esta curación dentro de esa zona, vuelve a recobrar su flujo, y entonces esta zona que es crónica y que se despolarizó, vuelve a tener su polarización. A eso se refiere la despolarización irradiante de salvas o descargas interferentes. Y todos lo tenemos en el organismo y todos nos hemos enfermado alguna vez, pues es este cambio de flujo. También se consideran campos interferentes a todos aquellos metales o materiales no eliminables y que generan alguna alteración. El odontólogo trabajamos con muchos metales dentro de boca, que tenemos que saber qué es lo que tenemos que alterar dentro de ese flujo para que el metal no haga tanto daño. Ahora, si es necesario colocarlo, pues vamos a darle al cuerpo otra vez ese flujo electromagnético en el cuerpo. Y tiene que ver mucho con el sistema de Pisinger. El sistema de Pisinger es aquel que maneja todo este flujo, cuando hay edema, cuando hay manejo de flujo circulatorio. Por ejemplo, en una cirugía, aquí vemos, hay muchos metales, hay una férula de Engels, unos amarres, además hay aquí unas placas y se colocan tornillos en una fractura mandibular. Bueno, pues hay que activar esa zona. Una vez que se coloca todo esto, que se hizo la cirugía, que colocamos esa férula, etcétera, pues activar la zona. ¿Cómo? Pues con esta misma anestesia, nada más que no tenga ningún vasoconstrictor, porque el vasoconstrictor, como su nombre lo dice, es aislar, es cerrar, va a constriñir la zona. Nosotros lo que necesitamos es que haya irrigación. Entonces, al colocar nosotros esos puntos en toda el área donde está ocurriendo esta falta de flujo energético, estamos activando la zona. Nosotros lo que necesitamos en este paciente es activar toda la zona celular mediante la aplicación de este anestésico en unas dosis muy mínimas. Yo les puedo decir que de ese cartucho, que es de 1.8 milímetros, le salen 18 dosis, así, de ese tamaño. Aquí mismo tenemos campos de interferencia, por ejemplo, ya más básicamente, la pulpa necrótica. Esta pulpa va a retener de alguna manera la circulación y va a causar un edema, y al no haber este flujo, este intercambio de la bomba famosa sodio y potasio a nivel intracelular, va a haber un edema aumentado y entonces se va a empezar a necrosar. ¿Por qué se necrosa? Porque no hay oxígeno. Y lo que vamos a hacer con esta terapia es activar las células y volver a recobrar el área de oxígeno en esos conductos. Tanto el líquido intracelular como el extracelular va añadido el oxígeno ahí, por ahí viaja. Entonces, si estas zonas están atrapadas dentro de esta falta de flujo, pues va a causar una necrosis de alguna manera. Y las bacterias se van a proliferar, porque por lo regular, pues estas bacterias, dijimos, son anaerobias, pues se van a proliferar, van a estar felices porque no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno en esa zona y va a haber una proliferación. Entonces, primero se pone la zona enrojecida, después de alguna manera se pone pálida porque ya no hay presencia de oxígeno y posteriormente va a existir el edema y luego el absceso. Ese es un proceso que
tiene por la falta de oxígeno. Se asocia a la proteólisis porque va a haber destrucción. Ajá. Va a haber presencia de detritus porque se descomponen las células. Al no haber oxígeno, se van a empezar a descomponer. Hay una sensibilización, sí, y hasta puede haber alergización del organismo por la falta de oxígeno. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es activar la zona y brindarle el oxígeno para que este flujo pues esté adecuado dentro del cuerpo. Entonces, podemos encontrar que la terapéutica, cualquier terapéutica en boca, donde estamos utilizando metales o algunos componentes que no son propios del organismo, bueno, pues causan un foco de irritación, y al estar alterando, nada más hay que activar esa zona. Vamos a tener un infiltrado linfoplasmocelular que es capaz de regenerar. Es capaz de regenerar estos cambios a distancia. Lo podemos hacer dentro de la cavidad bucal, a espejo, o también dentro de los nervios que comandan la terapia neural, porque tienen una relación directa con cada órgano, ¿no? Entonces aquí todo lo que hay en boca, que lo produjo el paciente por una mala técnica de aseo bucal, o que no cuida, porque también es una obligación del paciente cuidar todos los trabajos dentales que se le hagan. Organismo. Encontramos que esta conexión hace que favorezcan la liberación de iones, por ejemplo, cuando hay metales, y estos metales de alguna manera causan una corrosión. El único metal que no causa una alteración negativa de iones es el oro, pero sabemos que no todos los pacientes pueden pagar unas obturaciones en oro, pero sí podemos nosotros activar esa zona en cada paciente, cada que lo tratemos, con colocar un punto en cada órgano dentario para activar esa zona, ese flujo. En los tratamientos de ortodoncia a veces preguntan, bueno, ¿y yo qué coloco? Los brackets y los alambres, y pues sí, tenemos que activar esas zonas. Por ejemplo, para los pacientes que tienen puentes removibles y que el arco va en dientes superiores y el arco pasa por la línea media, tiene una alteración directa con los riñones. Y si está alterando, pues activar por donde pasa, por donde va a pasar ese puente. Eso es bien importante. Aquí vamos a ver que la terapia odontoneurofocal y esta relación directa con los órganos dentarios, haciendo comercial, lo vamos a tener aquí. Bueno, tiene una relación directa a cada órgano dentario y pueden coadyuvar ustedes a toda esta terapia. La vamos a tener aquí. Aquí dentro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas vamos a tener esta terapia para que la conozcan, la terapia neural, y se anexa la terapia odontoneurofocal dentro de este tratamiento. Es un diplomado que lo vamos a realizar aquí. Posteriormente les vamos a dar las fechas, pero es para que conozcan. Si ven en este recuadro, tiene una dirección directa cada nervio de los órganos dentarios con órganos básicos, pero además es coadyuvante en cualquier terapia. Si su paciente dice que tiene diabetes o que tiene hipertensión, bueno, pues ustedes pueden ayudar de alguna manera directamente con estos órganos dentarios.
Aquí rápidamente podemos ver que riñón y vejiga en los puntos azules, pero además también considerar que, por ejemplo, cada órgano básico, que son son 5 órganos básicos, tienen su víscera hueca y tienen sus anexos. Los órganos dentarios también tienen relación con las articulaciones, cada órgano dentario tiene una relación directa con glándulas, tiene una relación directa con las demás estructuras como ligamentos, músculos, todo con el periósteo. Cada uno corresponde a un órgano dentario y aquí lo vamos a aprender. Bien, Rosy, oye, pues fíjate que qué emocionante, pero además qué preocupante, ¿eh? Claro. Estaba yo pensando ahorita, y bueno, los que somos clínicos durante muchos años, pero que también estamos en esa parte académica, pues es preocupante, tanto Sí. para los que tenemos ya tiempo aquí, ejerciendo la odontología de forma integral o de forma especializada, y que desconozcamos todo esto, que realmente, como decía tu maestro, ¿no? Deberíamos nosotros de Claro. conocerlo y manejarlo. Y lo digo desde del punto de vista de formación, ¿no? Que todavía los planes de estudio desconozcan y lógicamente por lo desconocerlo pues no lo integren a su currículo, tanto de nivel licenciatura cuando se están viendo esas áreas básicas como a nivel de especialidad, ¿no? Principalmente la odontología como tal no nos los da, y yo hablaba de los terceros molares, ¿no? ¿Cuántos no nos trajimos hasta los familiares? Porque te tengo que extraer, ¿no? Los terceros molares, y es una relación directa con el cerebro y con el corazón. Y es una zona que se apaga dentro del cerebro y permanece ahí inflamada. Hay que activarla. Y es muy grave, y nuestros queridos maestros no nos lo enseñan, Sí, porque no lo saben. efectivamente, o sea, hay una ignorancia, vamos a llamarle pues positiva, porque no lo conocieron, pero bueno, Claro. Nosotros que estamos aquí, que hoy tú que lo manejas espléndidamente, y además sé que tienes una vasta experiencia en ello, me consta porque de alguna forma me has tratado con terapia Claro. neural, ¿sí? Y si he de decirles a quienes nos están escuchando, de veras es preocupante, pero también es un lujo que tengamos a uno de nuestros miembros en esta área pues tan especializada. Y bueno, ya nos hacías la invitación, efectivamente, se está programando, porque esta área pues es de estudiarla, Claro. estudiarla, y no de forma muy superficial, sino ir a fondo, ¿sí? Porque pues no nada más es obtener el conocimiento, sino practicarlo. Y bueno, en la cantidad de casos y que son tan diversos, manejabas aquí los 3 niveles, ¿no? Claro. Que debíamos de conocerlos para saber diagnosticarlo, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que hablar, la verdad de las cosas que sí, a mí no terminas de sorprenderme cada vez que te escucho, y bueno, y todo lo que nos regalas, pero además todo lo que desconocemos, ¿no? Y bueno, ya lo has dicho, sí está programado alguno, todavía las fechas las estamos viendo, pero también invitamos a aquellos compañeros profesionales y que nos escucha, y aunque no pertenezcan a nuestros fieles y ellos, pero Claro. que nos hacen el favor de estar aquí, pues sí es importante que haya la interconsulta con la maestra Roselena Gómez Soto, para que en un momento dado pues les den el plus a sus pacientes, y recuerden que el paciente es, pues ahora ya yo decía que antes era un ente biopsicosocial, pero ahora pues es un ente biológico magnético, ¿no? O Claro. electromagnético. Y efectivamente, todo esto tiene una fundamentación científica, no es nada que no se conozca, pero digo, que no se conozca en lo que es la parte básica, ¿no? La de funcionamiento, porque en realidad todo se coadyuva, ¿no? Y todo finalmente nos damos cuenta que es una certeza científica. Ajá, todo tiene que ver. Y bueno, pues yo creo que las preguntas quedarán ahí por tiempo ahí. Sé que hay muchos
que de alguna forma están interesados, pero qué mejor, no nos alcanzaría el tiempo de veras para lo que me han preguntado aquí, todo relacionando. Una de ellas voy a abordar que dice que si se puede aplicar la terapia neural ante discapacidad motora o sensitiva. Digo, hablo de los pacientes que realmente están con una situación de discapacidad, ¿no? En ello, que cómo podría favorecer en lo que son los tratamientos odontológicos. Claro, tú puedes coadyuvar en estos pacientes que tienen una discapacidad. Por ejemplo, ¿qué les parece? Un PCI, okay. Una parálisis cerebral infantil. Bueno, lo que ustedes van a hacer, coadyuvar, obviamente, esta parálisis cerebral infantil, pues el paciente no controla en su totalidad los movimientos, ahí tiene una afección motora. La afección motora depende del hígado y depende del cerebro. Y estamos hablando de un niño que no tiene tercer molar todavía, ¿no? Pero sí tiene su canino. Vamos a activar los caninos de alguna manera, aunque él esté tomando medicamento y lo estén tratando con rehabilitación, va a ser una parte donde va a ayudar a los nervios. También si lo damos de manera con la terapia neural, bueno, pues dentro de las torácicas salen los nervios que están alimentando o dando electricidad al hígado. Bueno, se utiliza las torácicas 8, 9, 10, 11, 12 y lumbares L1 y L2. Tú das esos puntos dobles porque es una alteración que tiene. Esa es la parte motora. La parte que vamos a dar para la sensitiva, el área sensitiva, vamos a dar unos puntos en lo que sería donde puede aparecer ese tercer molar, porque es un área sensitiva. Ajá, ahí vamos a dar unos puntos. Y si hablamos de la estructura en general, porque no estamos aislados de saber el cuerpo, Hay odontólogos que dicen que yo para qué quiero saber eso. Pero pues si tienes todo el control en la boca, ¿por qué no vas a saber todo eso, no? Entonces, de su área sensitiva, tenemos una parte aquí en el temporal, y son estructuras que maneja el odontólogo. Toda esta área, aquí está el área motora, que la podemos infiltrar, pero además el área sensitiva. Ahí colocar unos puntos. Y entonces tú le estás ayudando a ese paciente, no nada más con su terapia de rehabilitación, sino con su terapia medicamentosa. Claro, como dices, aquí lo importante es establecer el flujo, ¿no? Electromagnético. Claro. Si ya tenemos focos de irritación que son los que están alterando y están provocando una serie de enfermedades, disfunciones y todo ello, pero lógico, para ello pues debemos de estudiar y estudiar bastante, ¿sí? Regresar a esas básicas. Es sencillo cuando ya conoces la terapia neural. Nosotros pensábamos aquí, ¿verdad?, dar un curso, un taller de odontoneuro, pero yo comentando con todo la generalidad que necesitamos, pues mejor el diplomado con la terapia neural, y es un anexo la terapia odontoneuro. ¿Por qué? Porque vas a conocer todo tu cuerpo. Créanme, por ejemplo, parálisis facial. La parálisis facial, un odontólogo no tiene por qué mandarla al neurólogo. No tiene por qué, pero desconocemos. Tú puedes tratar una parálisis facial y en 3 meses se la estás quitando al paciente. No es magia, sino que nada más vamos a activar esos nervios que, como su nombre lo dice, se están paralizando, no tienen flujo electromagnético. Vamos a activarlos. ¿Con qué? Con la lidocaína, o si tienes mepivacaína, con la mepivacaína. Pero hay que conocer, eso sí, muy bien la estructura nerviosa. La anatomía es el coco de todos, pero ya que le sabes, pues dices, ¿por qué no? Ahora, un paciente con parálisis facial ya de mucho tiempo, igual le puedes reactivar. El odontólogo lo puede hacer. Por eso decía mi maestro, el odontólogo tiene todo, ¿por qué no se lo enseñan? Pues porque lo desconocen nuestros maestros.
pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, ya no mandes a tu paciente al neuro, trátalo tú. Claro, con conocimiento, ¿no? Claro, de ello y claro. con bien dirigido. Pues sí, finalmente digo, nos falta tiempo y es muy amplio todo esto que nos has compartido. Sí. Lo repito, o sea, finalmente es coadyuvar. No estamos diciendo que sea la única terapia que se le pueda brindar en sitios. Es parte de un tratamiento que el paciente haya iniciado y que lo complemente. Claro. Y lógicamente, pues será muy específico en cada caso, pero para ello, pues primero necesitamos que conocer toda esta área de especialización, llevar a cabo un estudio formativo, bien, con el tiempo que se requiere, con las prácticas que requiere, y bueno, pues empezar a algunos tal vez no les guste requerir más responsabilidades, porque finalmente eso es tener una responsabilidad más, pero pues es un deber médico y que yo creo de alguna forma nos orientamos a esta área, ¿no? A ser personal de la salud. Bueno, pues están invitados. Precisamente veremos las fechas con la doctora Roselena Gómez Soto, que hoy, bueno, pues te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado. Gracias. Y bueno, pues no nos resta más que, no sé si quisieras hacer algún comentario más, Rosy, antes de entregarte tu reconocimiento, un pequeño obsequio y bueno. Pues que vengan, yo con mucho gusto les comparto lo poco que sé y traerlo, porque muchos lo desconocemos. Es una terapia que tiene muy poquito tiempo, de 1958 para acá, y ¿por qué no que digan, oye, es que México sí la utiliza? Porque no todo el mundo la utiliza, ¿eh? Eso Sí. me queda muy claro, pero cuando uno aprende, bueno, tus pacientes son del odontólogo, no del médico, y no le vamos a quitar la chamba al médico, ¿no? Pero de ese tamaño se vuelve este tipo de terapia. Pero es importante, ¿no? Si hablamos de terapias y de medicina mínimamente invasiva y que además complementan a los tratamientos, pues caray, yo creo que sí tenemos esa obligación y ese deber, ¿no? Para con nuestros pacientes. O que coadyuves a una terapia para que se restablezca la función de ese paciente y que deje de tomar tanto medicamento. Lo que sí quiero puntualizar es que todavía algunos laboratorios nos dicen que es brujería, que estamos inventando, pero déjenme decirles que no, es una terapia activadora celular. Eso es lo que es la terapia neural o la terapia odontoneurofocal. Pues esa es la oportunidad a quienes todos estuvieron acompañándonos el día de hoy y aquellos no, pues multipliquen esta información, vengan a constatarlo. Aquí la doctora la tenemos en la Ciudad de México, aunque viaja mucho, Rosé, yo sé que eres muy viajadora, ojalá y fuera para descansar, pero todo el tiempo está trabajando y compartiendo este conocimiento y más, ¿eh? Sí. Rosy es una excelente profesional y además orgullosamente es una amiga de muchos años que la considero como una hermana. Sí, y Rosy, pues una vez te agradecemos, el Colegio Nacional, yo tu amigo, te agradezco de que estés aquí y bueno, pues nada más es un hasta luego. Claro, ¿sí? Aquí y estamos. Bueno, pues te damos las gracias y bueno, pues nos veremos para el próximo lunes en este ciclo de videoconferencias que estará publicado lo siguiente y bueno, pues por favor llamen para ver este curso que esperemos que sea muy próximo, ¿verdad? Y bueno, y también la interconsulta con la doctora Roselena de aquellos pacientes que ustedes consideren que pueda coadyuvar esta terapia tan innovadora. Muchas gracias. Gracias.